Aló, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, hoy vamos a hablar sobre 7 golpes de estado que han utilizado la oposición como excusa para cambiar el régimen. Vamos a hablar de 7 golpes de estado. El octavo golpe de estado es el que dio Vizcarra el año pasado. Ese es el octavo golpe. De eso he hablado hasta la saciedad de mi página Real Biopolítica, ¿no? Ya creo que ya es más que evidente, ¿no? Ese es, ese es el octavo golpe de estado. Pero ahora vamos a hablar de 7 autogolpes de estado antes de Vizcarra. ¿Qué les parece? Bueno, empecemos pues, ¿no? Eh, Vamos a ver este punto, vamos a ver. La atribución a la oposición de supuestas intenciones golpistas es una estrategia habitual de dictadores y autócratas para ampliar su poder y acabar con la democracia. Es algo que se da siempre. ¿No? Que la gente pues que no está habituada a la vida pública, que tiene un DNI por gusto, que solamente tiene un DNI para presentarlo en una institución pública, para entrar en una institución pública, para hacer un trámite, ¿no? O sea, que piensan que el DNI es una herramienta de trámite, ¿no? Entonces no entienden estas cosas, que usan el DNI como herramienta de trámite, no como una posición de estatus. No lo ven así. Entonces no entienden estas cosas. Este artículo lo hizo Cristian Campos y lo voy a hablar y de paso también lo voy a acotar. ¿Ya? El artículo fue publicado en el diario El Español el 31 de mayo del 2020, muy bueno, y vamos a hablar del primer golpe de estado. Empecemos. Ya, bueno, el primer golpe de estado es el de Evo Morales. Sí, exacto, el de Evo Morales. Ahí está. ¿De qué trata ese golpe de estado de Evo Morales? Bueno, en verdad fueron varios golpes de estado lo que hizo Evo Morales. Fue continuamente, solo que se hace de a pocos para no dar la impresión de que se va con un golpe. O sea, si quieres disimular un golpe, no des un golpe. Das varios golpes que al final sumados resultan en lo que sería un solo golpe eh, introspectivo de un momento a otro. Entonces das varios golpes, o sea, haces el golpe de estado de a pedazos, que es lo que está haciendo la Vizcarra. Un golpe de estado de a pedazos. Primero con un golpe medianamente fuerte y después con golpes pequeños, ¿no? Primero el golpe, como ya lo he dicho en mis comentarios de Real Biopolítica, que lo puedes ver también en nuestro blog, Real Biopolítica. Haces un golpe de estado a los representantes del pueblo, haciéndolos ver como si fueran lo peor, y después haces un golpe de estado contra el pueblo, haciéndolo ver también como si el pueblo fuera lo peor, ¿no? El pueblo es ignorante, el pueblo es esto, ¿no? Golpe de estado contra el pueblo, el otro golpe de estado contra el Congreso, son corruptos, son todo esto, ¿no? Él no, ¿no? Así, si tienes que hacer verlo como lo peor para darle un golpe de estado. Es lo que está haciendo Vizcarra con el pueblo, lo está haciendo ver como lo peor, ¿no? Como si él no fuera un ignorante, como si él no fuera un improvisado, como si él no fuera un indisciplinado, ¿no? Él no es eso, para mí sí lo es. Pero ¿cuántos de estos peruanos que están escuchándome lo pueden decir abiertamente? Ese es el poder que tiene, pues. Mientras haya menos personas que lo puedan decir abiertamente, él tiene más poder. Y él lo sabe porque él sabe cómo vivir de estas cosas. Él lo conoce muy bien. Él ya sabe, ya sabe. ¿No? Ahora bien, el primer golpe es el de Evo Morales. Está en marcha un golpe de estado de la extrema derecha con apoyos internacionales, dijo Evo Morales. Así, después de las elecciones nacionales de octubre de 2019. De esto he hablado yo también en Radio Política, solamente que aquí lo están profundizando más. Lo puedes ver en mi artículo, eh, eh, Evo Morales, la caída de un dictador altiplánico, ¿no? Que el pueblo da un golpe de estado a Evo, la caída del dictador altiplánico. En mi artículo lo explico completamente con datos constitucionales. Toda la jugada de Evo Morales, que es prácticamente la misma jugadita que está haciendo Vizcarra acá, prácticamente. ¿No? Solo que adaptado con el formato Perú, ¿no? ¿Sabes, no? La voz formato de Estado de Europa y la voz formato Perú, ¿no? Le ponemos también otro nombre, ¿no? Ponemos el formato, pero es lo mismo, solo que con otro formato, pues. Es un reality, ¿no? Así. ¿Qué dice Evo, no? Está en marcha un golpe de Estado de la extrema derecha con apoyos internacionales, ¿no? Y Evo representa a la izquierda, al pueblo, ¿no? Bueno, esto dice Evo Morales después de las elecciones nacionales de octubre de 2019. Elecciones en las que su porcentaje de voto creció como por arte de magia, tras un parón de 24 horas en el recuento, supuestamente a causa de un fallo informático. Típico de esta gente.
son bien fingidos y disimulan las cosas. Igual que Vizcarra, ¿no? Fingen, disimulan, ¿no? O sea, es el papá que te apremia y que te castiga, ¿no? Es así, ¿no? Y la gente, pues, que está acostumbrada desde hace más de medio milenio a ser tratada así, él lo sabe, pues, sabe cómo manejarlos. ¿Qué pasó con Evo? La Organización de Estados Americanos decretó que Evo Morales había amañado las elecciones. La oposición salió a la calle y Morales se vio obligado a dimitir el 10 de noviembre. Luego escapó del país para evitar ser juzgado por el amaño. La presidencia interina fue asumida por Yanine Áñez, vicepresidenta del Senado. La extrema izquierda internacional, y entre ella Podemos, o sea, de la izquierda española, que es la contrapartida o el calco uno de otro del Frente Amplio acá en el Perú. Es lo mismo, eso, porque siempre están los mismos espacios ocupados, ¿no? Este Podemos, ¿no? La extrema izquierda internacional, no amañó las elecciones. Según, ¿no? O sea, Podemos continúa defendiendo la tesis todavía hoy de que Evo Morales no amañó las elecciones, es lo que dice, ¿no? O sea, bueno, ya se están destapando los nexos entre el partido podemita español y, y la dictadura de Evo Morales. Se está ya destapando poco a poco eso, ¿no? Según esta extrema izquierda, agrupada en el Foro de Sao Paulo, al cual pertenecieron Ollanta Humala, ojo, al cual pertenece el Partido Comunista Peruano Patria Roja, que tiene el control del magisterio peruano, ojo, al cual pertenece el partido del cual era jefe Yehude Simons, ahí, sí, ojo, a esa izquierda, y todavía hay más para hablar, ¿no? Al Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio, ¿no? ¿No? Juntos por el Perú, ¿no? El Partido Comunista Peruano Juntos por el Perú, que tiene entre su consejo directivo gente que recibe dinero de George Soros, ¿no? Eso, ¿no? Esta extrema izquierda, agrupada en el Foro de Sao Paulo, lo que hubo según esta extrema izquierda, ¿no? Lo que hubo en Bolivia fue un golpe de estado de la oposición, ¿no? O sea, así te desinforman, ¿no? No fue un golpe de estado de la oposición, Evo dio un golpe de estado y no pudo terminar su golpe de estado. Eso fue lo que pasó con Evo. Bueno, vayamos al otro punto, ¿no? Maduro en Venezuela. Maduro en Venezuela. ¿Qué pasó con Maduro en Venezuela? 2017. ¿No? Porque te recuerdo que Evo ya había dado un golpe de estado anteriormente, había dado varios golpes de estado, de a pocos. O sea, ese es el truco de ahora, ¿no? Maduro dio su golpe el 2017. Claro que estuvo desde antes, ¿no? Estuvo desde antes en las cúpulas, ¿no? Pero cuando ya todo esto se desvela, ya se hace sin ningún tipo de fingimiento ni de vergüenza, ahí ya aparece el golpe, ¿no? Porque la gente está esperando que se vuelva muy evidente, ¿no? O sea, no quiere aceptarlo, ¿no? ¿No? Igual que en Perú, ¿no? Dicen que tiene que bajar Rambo de un helicóptero para que recién se den cuenta que hay golpe de estado, ¿no? O sea, así su mente, pues. Por eso son fáciles de manipular, ¿no? Ahora bien, Nicolás Maduro, 2017, Venezuela. En marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, controlado por la dictadura de Nicolás Maduro, se atribuyó unilateralmente las funciones de Asamblea Nacional con la excusa de un supuesto desacato del Poder Legislativo. O sea, el Congreso está desacatando, el Congreso está, ¿no? Es lo que hace acá Vizcarra, ¿no? El Congreso está obstruyéndome, ¿no? O sea, y todos los ignorantes que le creen, ¿no? Y otros que no son ignorantes que siguen la mentira porque les gusta vivir así. Así como vive la gente, pues así viven, fingiendo y todo eso, ¿no? Hay hipocresía, en fachada, en figura, ¿no? Pura finta, como se dice, ¿no? Así viven, ¿no? ¿No? Entonces hay que hacer finta, hay que hacer fachada, ¿no? Igual que pasó acá en Perú, ¿no? El desacato del poder legislativo, ¿no? Acá es el obstruccionismo del poder legislativo, ¿no? Y toda esa gente que apoyaba a Maduro, ¿dónde está? Ah, están acá, ¿no? Ya. Igualito te va a pasar a ti, tanto que apoyas a este dictador. Solo que aquí no vas a tener dónde ir. No te vas a ir a Chile, no hay dónde ir. No hay dónde ir. ¿Ya? Ahora bien, controlado por la dictadura de Maduro, se atribuyó unilateralmente las funciones de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional de Venezuela, y, y reemplazó al Congreso, o sea, a la Asamblea Nacional. El Tribunal Constitucional de allá se volvió la que reemplaza a la Asamblea Nacional.
Es lógico que esto es un golpe de Estado, ¿no? Por desacato, dijeron, ¿no? Fue su jugada. La presión internacional, las rivalidades en el seno de la dictadura y las críticas de la fiscal general, que tuvo que salir en una lancha por el mar para exiliarse, una lanchita se fue, ¿no? Obligaron a Maduro a pedir al Tribunal Supremo de Justicia que matizara su sentencia, o sea, no seas tan explícito, ¿no? Porque ya se está volviendo muy evidente que estamos haciendo un golpe de Estado, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Aquí en Perú, ¿qué pasó? Vizcarra le aumentó el sueldo a los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Y hicieron una sentencia media sin sustento para decir que lo que había hecho no es un golpe de Estado, cuando es evidente que lo es, ¿no? Y todos también siguen la corriente a esto, ¿no? Bueno, así se vive, pues, ¿no? Hay que tapar las cosas, hay que ver cómo lo justifico, ¿no? Hay que ver cómo lo tapo, ¿no? Así hay que ver cómo se dice en peruano, barajar, ¿no? Cómo lo barajamos, ¿no? O sea, esa es la cultura, pues. ¿Tú crees que esa cultura no está arriba? También arriba está la misma cultura chabacana y vulgar. También, por eso la gente se compenetra tanto, ¿no? Se siente tan identificada, ¿no? Porque así viven, pues, ¿no? Entonces, Maduro le dice al Tribunal Supremo de Justicia, ¿sabes qué? Eh, ¿Sabes qué, tribunal? No seas tan duro, ¿no? No se va a notar que estamos haciendo un golpe de estado, ¿no? Ser un poco más suave, con el propósito de mantener la estabilidad institucional, ¿no? Cosa que al toque el tribunal hizo caso a Maduro, ¿no? ¿No? O sea, imagínate, o sea, Maduro está diciendo tribunal, tú vas a hacer esto, ¿no? Y el otro, ¿sabes qué? Tú haz lo que quieras, Tribunal Constitucional, ¿no? Sin embargo, te voy a aumentar tu sueldo, ¿ya? 15.000 soles más, ¿qué te parece? Pero haz lo que quieras, ¿ya? ¿No? Delante de toda la gente, ¿no? Pero claro, hay que tapar la cosa, ¿no? Hay que hacerse la vista gorda, ¿no? Típico de peruano, ¿no? Hacerse la vista gorda. Típico peruano, ¿no? Pero él también hace lo mismo allá en Venezuela. Y decimos que esto no es Venezuela, que no estamos en Peruzuela, ¿no? Hay que reaccionar violentamente cuando sale así, ¿no? Típico de peruano también. Típico también, ¿no? Bueno, esto pasa acá. La rectificación, que solamente fue algo decorativo, fue algo cosmético, decorativo, pero llegó tarde, pues. La ruptura del orden constitucional tuvo como consecuencia el estallido de protestas multitudinarias convocadas por la oposición y la posterior represión de la dictadura, que derivó en cientos de asesinatos de Estado y en la huida del país de cientos de miles de venezolanos. Los tenemos acá. No, pero te van a decir, pues, lo que ha pasado. No te van a decir, pues. Eso es traumante. O sea, esto que ha pasado ahí es traumante. No te lo van a decir lo que han vivido. Es difícil que eso pase. Por eso sigue igual. Que la gente se deja llevar por sus miedos, por sus temores y por sus traumas. Se deja callar por las traumas. Es algo humano. De la gran mayoría. Es así. Solo pocos son capaces de vencer eso y decir, no, esto pasó. Es así. El ser humano es así. La gran mayoría se deja llevar. Se deja callar por los miedos, por los traumas. Otros no. Otros vencen eso y se vuelven hombres íntegros. Yo conocí a uno, el amigo Juan Carlos. Él vivió, él fue una persona que tenía un problema de ser transexual. Dejó eso y se volvió cristiano, ¿no? Y él murió siendo pues un varón de Dios. Sí, es una gran persona, ¿verdad? Lamento su pérdida. Pero él terminó siendo un varón de Dios y él no tenía ningún problema en aceptar lo que había pasado. No tenía ningún problema y más bien lo usaba para ayudar a los demás. Es así. O sea, él no lo callaba, no decía mejor me olvido de eso. No. Él no lo callaba, él lo decía. Y mucha gente tuvo una buena vida, más cristiana, más honesta consigo misma, gracias a él. ¿Te das cuenta? Pero eso no hacen todos, pues, no hacen todos. La gran mayoría, las traumas los hacen callarse y olvidar. Y esto aumenta. Cuando callan y olvidan, socialmente esto aumenta. Entonces, hoy día se estima en 5 millones el número de refugiados y exiliados venezolanos que han huido de la represión de la dictadura socialista. Ahí lo tienes. ¿Ves? Ahora vamos a ver otro golpe de estado parecido. La Alemania de Hitler. El 24 de marzo de 1933 es la fecha de promulgación de la llamada Ley Habilitante o Ley para el Remedio de las Necesidades del Pueblo y del Estado, con las que el Reichstag, o sea el Congreso de Alemania, cedió el poder legislativo a Adolf Hitler, quebrando el principio de separación de poderes y convirtiendo a Alemania en una dictadura. Claro que esto era una dictadura porque
Yo también me he leído la Constitución de Weimar, porque esto se hizo en base a la Constitución de Weimar, ¿no? Y también hay un jurista, creo que fue Barandiarán, que escribió sobre la Constitución de Weimar. Muy bueno, establece parámetros y también cosas que él supone que son sobreentendidos sobre técnica constitucional, lo cual aquí en el gobierno de Vizcarra se han pasado todo, se han pasado por, por aplanadora todas esas técnicas básicas de derecho constitucional que sirven justamente para evitar dictaduras. Todo eso se lo han pasado aquí, acá en Perú. Pero claro, como ya estamos yendo de puro ignorante, nadie se da cuenta de que todo eso que tanto clavan como reforma política es justamente quitar garantías al ciudadano. Yo ya leí todo esos proyectos y trata de eso. No trata de una libertad, de anticorrupción, eso es mentira, eso cualquier ignorante, persona ignorante se puede creer eso, ¿no? Porque le dicen, ¿sabes qué? Esto es para que no haya corrupción, ¿ya? Vota a su favor, ¿ya? Y todos los borregos hacen, ¿no? Después Vizcarra dice, no, vas a votar esto, y esto eso no, porque no me han hecho caso, ¿ya? Listo, la gente vota igual como él dice, ¿no? ¿No? O sea, para hacer eso necesita pues tener un espíritu bastante servil. Bueno, y eso abunda acá en Perú, pues. Abunda eso, ¿no? Entonces, eso es el principio de separación de poderes, ¿no? Lo mismo que hemos tenido acá, ¿no? No, esa reforma política en verdad es una reforma hecha por una comisión nombrada por Vizcarra para que le hagan el trabajo a él. Después Vizcarra dice, ¿sabes qué? Yo no he hecho nada, ¿eh? Lo he hecho esos expertos que he nombrado yo. No, lo han hecho independientemente, por si acaso, ¿no? Sí, mentiroso, sí. Independientemente. O sea, independientemente, ¿no? No lo han hecho independientemente. Lo han hecho para favorecerte a ti, ¿ya? Porque tú los has nombrado no para el pueblo, los has nombrado para ti, para que te favorezcan a ti. ¿Ok? Es así. Por eso los han nombrado. ¿No? O sea, porque yo no voy a ser tan ingenuo pues de creerme ese cuento, ¿no? ¿No? Él ha nombrado a un grupo de expertos para que hagan unas leyes a favor del pueblo. No, esos no son los decemviros que hicieron las 12 tablas, ¿ya? Las 12 tablas de la época romana antigua, no. No son eso, no son decemviros. Son simplemente, ¿no? Simplemente eh, pseudo académicos a sueldo del dictador de turno. Esos son, ¿ya? Y justamente esa reforma política implica la separación de poderes. Rota. Una separación de poderes rota. Esa reforma política es eso. Y tanto que hablan de reforma política, la pregunta es, ¿se han leído esos proyectos de ley? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tanto proclaman? Bueno, ese es típico del peruano. Tengo ¿qué? Su talismán, ¿no? Un talismán que dice reforma política. Y ese talismán lo paseo con una bandera por la calle y creo que ya estoy colocando en la mente de cada uno ese talismán, ¿no? La emanación del talismán, ¿no? Eso es una mentalidad pues muy arcaica, pues muy primitiva, ¿no? Y eso es lo que abunda acá. O sea, cuando tú lees antropología, lees historia, te das cuenta de que siguen igual. O sea, por gusto ha habido evangelización, por gusto ha habido ciudadanización en el siglo XVIII, siglo XVII, por gusto ha habido eso, porque sí hubo, ¿no? Por gusto ha habido una ciudadanización en el siglo pasado, ¿no? Que empezó, ¿no? Por gusto ha habido una era digital ahora, ¿no? O sea, la mentalidad sigue igual. Entonces, eso es lo que pasa acá. En Alemania, ¿qué pasó? Le dieron a Hitler el poder. ¿Por qué? Porque ahí en Alemania ya no había emperador, ya no había Kaiser. Entonces alguien se ponía en lugar del Kaiser, ¿no? Que era el jefe de Estado, y aparte el canciller, que es el jefe de gobierno. Hitler llegó a ser canciller. Después se convirtió tanto en canciller como jefe de Estado, o sea, en jefe de ambos. Asumió ambos poderes, y eso es inconstitucional. Bien claro que es inconstitucional, ¿no? O sea, pero hay gobernantes pues que no les interesa la constitución, porque que solamente les interesa su plan. La constitución, lo que diga la constitución es lo que es lo que ellos quieren. Y va a haber un jurista ahí de palacio que diga lo que él quiera y diga, que trate de decir tonterías sobre la ley, ¿no? Sobre la constitución, ¿no? Que sí se puede, porque es así, ¿no? O sea, ¿no? Y después vemos que ese jurista está que recibe plata del gobierno, ¿no? O sea, eso es lo que vemos, ¿no? O sea, no me sorprende pues un presidente pues que diga que no es jefe de Estado, sino jefe de gobierno. O sea, cuando la Constitución dice bien claro, jefe de Estado. ¿No? O sea, no me sorprende pues que haya un presidente aquí así, que no le interese la Constitución, porque al final pues no le importa, pues solamente gobierna por lo que él interpreta de la ley, ¿no? O sea, sí, o sea, eso ya es golpe de Estado, pues. Si te das cuenta, ahorita estamos en golpe de Estado. Esto pasó en Alemania. Solo un mes antes, el presidente Paul von Hindenburg había aprobado el decreto del incendio de Reichstag, que suspendía
decenas de garantías legales de las que disfrutaban por aquel entonces los ciudadanos alemanes. Ojo, que según Barandiarán, esta era la constitución que tenía mucho más libertades de todas, ¿eh? Y justamente dio origen al nazismo, ¿no? O sea, el presidente alemán es Paul Hindenburg, ¿no? Él entrega su cargo de presidente a Hitler, que era canciller, y toma ambos poderes, ¿no? ¿Y qué pasó? El decreto del incendio de Reichstag, o sea, el Reichstag, el Congreso se incendia. Entonces, como pretexto, él le quita sus garantías legales a los ciudadanos, diciendo, no, estamos en un estado de alarma, hay que quitarle garantías a los ciudadanos porque estamos en un estado de alarma, el Congreso se quemó, que no lo has visto, se ha quemado, pues, ¿no? Típica, ¿no? Que no lo has visto, mira la cantidad de muertos que hay y tanta cosa, ¿no? Yo reviso y no veo tanto. Cuando reviso lo mismo que el Estado envía a la OMS, no veo tanto, ¿eh? Pero no, que no has visto, mírala, ¿no? O sea, mira cómo se está quemando el Reichstag, ¿no? Mira cómo se está quemando, o sea, la impresión, ¿no? La imagen que te da impresión, ¿no? Igual que hace la prensa acá, ¿no? Te hace creer mentiras en la prensa, ¿no? Y con eso justifican quitarle libertades a las personas. Es lo mismo que está pasando ahora, que no te has dado cuenta, ¿no? La excusa para el decreto que sentó las bases de la posterior ley habilitante fue el incendio del Parlamento alemán por parte de un joven comunista holandés. Diversos historiadores han puesto en duda, sin embargo, su autoría y creen que el incendio fue en realidad un atentado nazi de falsa bandera. Es así. Hitler había sido elegido canciller alemán solo un mes antes en unas elecciones democráticas. ¿Qué te recuerda eso? Su plan fue también el de utilizar la democracia para acabar con la democracia, cosa que acabó consiguiendo amparándose en el supuesto peligro que representaba la oposición. ¿A qué te recuerda eso aquí? ¿Te recuerda algo acá en Perú? Solo un año después, Hitler se proclamó Führer, o sea, caudillo. Ahí está. Ahí tenemos un punto, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro punto, ¿ya? Este punto yo también hablé, eso está en mi blog, que es Casoligarcas. Hablé sobre el golpe de estado en Turquía. ¿De acuerdo? Yo hablé sobre eso y saqué un librito que tengo acá de Orsini sobre historia de Italia. Muy bueno. Y justamente hablaba de cómo estas oligarquías acostumbran jugar con la política, ¿no? Porque justamente en Turquía pues es la antigua Bizancio, y Bizancio pues estaba lleno de italianos, o sea, la élite bizantina, casi todos tenían apellidos italianos, venecianos, lombardos, y una buena parte de ellos era de origen judío. Hasta en Odessa gobernaba un reino judío. Hay unas 5 o 6 ciudades ahí en la parte de la península de Crimea. Ahí en ese tiempo gobernaba un reino judío, un judío de origen genovés, Gerjosi que se llamaba, ¿no? O sea, eso era lo común. O sea, no es nada de conspiranoico, nada de eso, es así es, ¿no? Pero yo hablé de ese tema en 2016 en mi blog, que es el otro blog, el Caso Oligarcas. Ahí está, lo puedes encontrar, ¿no? Ahí lo puedes encontrar. Vamos a hablar de esto. El 15 de julio de 2016 tuvo lugar uno de los golpes de estado peor diseñados y peor ejecutados en la historia del golpismo. Tanto que no son pocos los que creen que este no fue más que una patraña organizada y alentada en el secreto por el propio Erdogan, para justificar una ampliación de poderes, la represión contra la oposición y el deslizamiento de Turquía hacia un régimen de corte islamista. Vamos a ver, eso de una justificación para la oposición, eso es típico en las dictaduras italianas, en los patriciados italianos que había antes de la existencia de Turquía, porque las oligarquías italianas tenían esa práctica, y justamente después aparecen familias italianas en Estambul, sí, ahí alrededor del califa, ¿no? El califato se extingue y esas familias oligárquicas siguen ahí, siguen ahí, y siguen con las mismas prácticas que aprendieron de Italia. Y ahora pues esto que está hablando es una práctica típica de esas oligarquías italianas que estaban ahí. Que ellos dominan esa zona, ¿no? Dominan junto con los generales, que son los generales balcánicos, que antes tenía el Imperio Otomano ahí en esa zona. Esos generales, esas oligarquías que se llaman fanariotas, ¿no? Y un grupo de comerciantes, ellos forman parte, no, un grupo de políticos, un grupo de políticos de carrera. Esos tres grupos forman parte de la élite turca. Así funcionan.
Y dice, ¿no? Y lo que Erdogan quiere es un deslizamiento hacia un régimen de corte islamista. ¿Por qué? Porque cuando se da el golpe contra el califa, se crea un eforado, ¿no? Un eforado es una especie de mini congreso que censura los actos del legislativo, que impide que el legislativo se vuelva autoritario. Ese es un eforado, ¿no? El ejemplo mejor explicado está en la Constitución espartana. Yo como abogado también soy constitucionalista, así que yo me entiendo esto. En la Constitución espartana se habla del eforado, y justamente consiste en eso. En eso, es un mini congreso, un mini consejo que evita que el rey se exceda de sus funciones, ¿no? Justamente para eso es la Constitución de acá. Es un mini congreso, o sea, la Junta Permanente, la Comisión Permanente del Congreso Peruano, cuando se da este golpe, justamente era eso, un mini congreso para evitar que el presidente se exceda de sus funciones. Pero al final no pasó nada. O sea, ahí falló, pues. No creo que la gente no entiende de constitucional. Si el pueblo no entiende, imagínate los demás, no tampoco entienden. Es así, o sea, bueno, pues eso estuvo mal, pues. Ahora bien, entonces él lo que quiere Erdogan es volverlo islámico. ¿Por qué? Porque ese consejo tiene un consejo turco, un consejo secular. Ese consejo está hecho para evitar volverse islámico, para crear un estado secular en Turquía. Es un consejo censor que hay ahí, por lo general dirigido por generales, que son la herencia de Atatürk, el fundador del Estado turco actual. Entonces lo que quiere Erdogan es deshacerse de este consejo y empezar a islamizar Turquía, ¿no? Hacerlo más islámico, ¿no? Porque por lo general es un estado secular, eso es lo que tiene en Turquía, ¿no? Bueno, 194 personas murieron durante el golpe. Los errores fueron tantos que resulta difícil no sospechar. Los golpistas dispararon contra los civiles, no intentaron capturar o aislar a Erdogan. Iniciaron el golpe sin el apoyo de los principales mandos militares e ignoraron a las autoridades civiles a las que deberían haber intentado controlar. Otra tesis dice que el golpe fue real y que este se precipitó antes de tiempo porque el gobierno se disponía a arrestar a varios mandos militares. Los partidarios del clérigo opositor al régimen, Fethullah Gulen, eso será, ¿no? Sea cual sea la respuesta, lo que es obvio es que Erdogan aprovechó el golpe para purgar a buena parte de la oposición y cerrar universidades y medios de comunicación. Eso pasó, ¿no? ¿Ves? O sea, yo finjo un golpe y veo quiénes están en contra mía. Ese es el truco, ¿no? ¿Quiénes están en contra mía? Estos que decían que eran mis fieles, mis fideles, ahora se me están volteando, ¿no? O sea, no eran tan fieles como yo quería. O sea, creo el golpe para anzuelo, una carnada. Eso fue lo que pasó acá, ¿no? Me dicen que es una hipótesis, pero para mí eso fue lo que pasó acá, porque es la misma estrategia que se hacía antes, que se acostumbra a hacer en esa zona, ¿no? Con esas élites, es la misma estrategia. Entonces, al final uno de un grupo de generales, de militares dijeron, yo me sumo, ¿no? Ahí ya Erdogan pudo ver quiénes eran los que podían en cualquier momento traicionarlo. Creó un escenario para saberlo en tiempo real quiénes eran los que lo podían traicionar en un escenario que sea real, que no sea controlado por él. Es mejor yo crear mi escenario controlado que otro cree su escenario sin que yo lo sepa. Eso fue lo que pasó. Hay otro golpe de estado. Vamos a hablar de este otro golpe de estado. Pervez Musharraf, 2007, Pakistán. El 3 de noviembre de 2007, el presidente Musharraf declaró el estado de emergencia, suspendió la constitución e impuso la ley marcial en Pakistán. Su reelección en los comicios del 6 de octubre de 2007 había revolucionado el estado político nacional, el escenario político nacional, y no ayudaba a calmar los ánimos el hecho de que Musharraf ostentara simultáneamente el cargo de presidente y el del jefe de Estado Mayor del Ejército. Ojo, aquí también vemos el otro punto. Tiene dos cargos, ¿no? O sea, es tanto presidente como jefe del ejército. O sea, es un caudillo. Entonces, ¿cómo se llama? Pakistán, ¿no? Ya. Aquí en Perú pues tuvimos, dicen, un zanjamiento de poderes en el siglo XVIII,
¿no? Cuando los civilistas triunfan sobre los militaristas y tanta cosa, ¿no? Eso pasó, ¿no? Ya, sucede que eso pasa acá, tenemos nuestro primer presidente civil, pero ojo, hay un punto que la historia no dice sobre Perú, sobre el partido civil. El partido civil estaba compuesto de militares, casi todos eran militares, el partido civil. Eso es lo que no se dice. Y hay muchas cosas que no se dicen. O sea, casi toda la historia pues hay que reescribirla otra vez, ¿no? Pero bueno, aquí en Perú pues hubo ese zanjamiento entre el partido civil y los partidos militaristas caudillescos, entre comillas, ¿no? O sea, ya a veces hasta parece un cliché, ¿no? Pero aquí en Pakistán eso no se salda. ¿Por qué? Porque aquí en Pakistán muere Bhutto. ¿Quiénes eran? Eran los oligarcas de ese tiempo, los oligarcas de Pakistán, los más ricos. Una de las políticas más preponderantes de Pakistán, la señora Bhutto, termina muerta por un accidente, no sé cómo, pero termina. Entonces, ahí como que esa parte que ellos tienen que zanjar de nuestro siglo XVIII, que zanjamos el tema entre militares y civiles, aquí en Pakistán no se zanja, no se zanja, aquí siguen ganando los militares. Es así, ¿no? Es así. Y en Somalia, su tema norte y sur, aquí también ya lo zanjamos, el tema norte y sur, ¿no? Allá se han dividido, ¿no? O sea, cada uno tiene sus diversos estadios, constitucionalmente hablando, ¿no? O sea, constitucional, fácticamente hablando de manera constitucional, porque la constitución no solamente es tu cuerpo de leyes, también es la forma como está constituido el Estado, en la realidad, eso es. Bueno, ahora vamos a ver. Musharraf argumentó que el peligro islamista y la parálisis del gobierno causada por las interferencias judiciales le habían obligado a tomar esa decisión. Se arrestó abogados y jueces, se cerraron medios de comunicación y el ejército salió a las calles para reprimir las protestas. Y Iftikhar Muhammad Chaudhry, la máxima autoridad del Tribunal Supremo pakistaní, emitió una orden declarando la ilegalidad de la medida e instando al ejército a no desobedecer leyes ilegales. Chaudhry fue arrestado junto a otros 6 jueces y relevado del cargo. Esto ya es golpe de Estado. Musharraf curó su cargo el 29 de noviembre y una vez despejado su retorno al poder, prometió a los ciudadanos poner fin al estado de emergencia el 16 de diciembre del mismo año. Al menos cumplió su palabra. Ojo, o sea, creó un estado de emergencia. Pero si tú quieres hacerlo sin que la gente sospeche, usas el pretexto del COVID, pues, y colocas en la prensa un apocalipsis. Con eso ya puedes crear tu estado de emergencia para tu golpe de Estado, o para seguir con tus planes de golpe de Estado. Es lo que está pasando acá en Perú. Es más que evidente, ¿no? Claro, pero si tú te llenas de miedo, de temor, uy, me van a tocar, me convierto en zombie, o no, que está muriéndose todo el mundo de COVID, ¿no? Si estás con ese pánico, esa histeria colectiva, que ya en Review Política hemos mostrado varios investigadores, científicos que están hablando de este tema, ¿no? Si estás con eso, no te vas a dar cuenta pues que te están dando tu golpe de Estado, que te están volviendo pobre poco a poco, para que al final estés sometido, ¿ya? Eso se trata. Cerrar mercados, cerrarte el caño para que tú puedas ganar dinero y solamente abrirlo para que tú lo gastes. Creo que es evidente, ¿no? A no ser que sigas creyéndote el pretexto del COVID. Ahí está. Bueno, pues si tienes tanto miedo, pues te creerás ese pretexto, ¿no? Muchos ya se lo han creído y más de un amigo que conozco se ha muerto de un aneurisma cerebral por toda la presión de sentir que pronto todos vamos a morir. Nadie va a morir en una forma masiva, al menos. No va a haber una muerte apocalíptica, no se va a despoblar el Perú, no va a pasar nada de eso, ¿no? Es cuestión de no atormentarse y guardar la calma. Bueno, pero siempre es necesario estos tipos de estados de emergencia para asentar la autoridad, despótica del golpe de Estado. Es lo que está pasando igual acá. Y si tienes un buen pretexto, entonces esta gente lo va a utilizar, ¿no? Van a decir, no, pero él no trajo el COVID, él no lo creó, él no, o sea, típico de negacionismo, ¿no? Para no ver la realidad, ¿no? Bueno, vamos a ver el otro golpe de Estado. El otro golpe de Estado, ¿no? El otro golpe de Estado es de Boris Yeltsin. 1993, Rusia.
Algunos se acordarán, los que vivieron en esta época, ¿no? Esto tiene que ver con el fin de la Constitución soviética de 1936, creo que fue esa Constitución soviética, ¿no? La Constitución del Soviet, ¿no? Aquí es donde el Soviet ya está en defunción. El Soviet se acaba, ¿no? El Soviet es un proyecto político y también se creó fue político, pero también fue cultural, hasta hubo cultura soviética, o sea, el Soviet es la asamblea, eso es el Soviet. ¿Y qué buscaban ellos? Sovietizarnos a todos, que todo el Perú, todo Colombia, todo África, toda Europa sea un conjunto de soviets, así como celdillas de panales, que cada uno es un soviet, y así manipular todo. Lo habían hecho a través del Partido Comunista. El Partido Comunista manejaba todo. Había un montón como dice Karl Roberstein, un montón de asambleístas, se llenó de asambleístas justamente para tenerlo más controlado. ¿Cómo controlas tú un órgano colegiado? Lo llenas de gente, pues. Lo llenas de gente. ¿Cómo controlas tú una sociedad anónima? Lo llenas de accionistas, pues. Ya hemos hablado aquí en el reporte COVID sobre cómo con el 1.3% de acciones, Bill Gates es uno de los principales accionistas, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo manejas? Lo llenas de acciones, pues. Lo llenas de accionistas, de gente accionista. Al final no se van a poder poner de acuerdo entre sí, porque son tantos y están tan lejos, muchos de ellos no se van a poder poner de acuerdo. Y si se ponen de acuerdo no van a alcanzar el porcentaje necesario, ni siquiera van a alcanzar el 1.3% de acciones que se ponen de acuerdo. Pero si pones ese 1.3% en una persona y los demás están en 0.0% de las acciones, el que es solamente 1 punto y tanto maneja todo. Ya, es así como se maneja todo. ¿Tienes? Entonces, ¿cómo tú manejas un congreso? Lo llenas de gente. Lo multiplicas por 10 su número, lo llenas de gente. ¿Qué hizo Julio César? 900 personas, eran 80 personas, creo, o menos, el Senado romano. Julio César lo llenó hasta 900 personas. Así es como maneja, pues. ¿Cómo es el Congreso de Evo Morales? Está lleno de gente, está que revienta ese lugar de gente. Venezuela, su asamblea, su Congreso de Venezuela, son como 2 cámaras y están llenos de pura gente. Es así. Es así, o sea, es un truco para manejar. Entonces, ese es el Soviet, ¿no? ¿Qué pasó? El 21 de septiembre de 1993, 4 años después de la caída del muro de Berlín, el presidente ruso Boris Yeltsin ordenó la disolución del Congreso de los Diputados del Pueblo de la Federación de Rusia y del Soviet Supremo. Lo hizo sin disponer de la autoridad constitucional necesaria para ello, pero con el apoyo de las naciones occidentales y muy especialmente de Estados Unidos. Tanto el Congreso como el Soviet eran un obstáculo en el camino de las reformas aperturistas que Yeltsin intentaba llevar a cabo en Rusia. La resistencia en ambos organismos a su disolución condujo a Rusia al borde de la guerra civil. Es así, lo condujo al borde de la guerra civil. Eso pasó, o sea, estuvieron cerca. Oficialmente murieron 187 ciudadanos, entre ellos muchos miembros del Congreso y del Soviet. Extraoficialmente se habla de miles de muertos. Es así. El conflicto acabó cuando el ejército dio su apoyo al presidente y bombardeó la Casa Blanca soviética, o sea, la Casa Roja, ¿no? Donde se refugiaban los rebeldes. El edificio es en la actualidad la sede del gobierno ruso y la residencia de su presidente. Los rusos todavía debaten hoy acerca de quién llevaba la razón en la crisis. Ni los rebeldes eran todos nostálgicos del comunismo, ni el resultado de las reformas de una democracia liberal al estilo occidental. Una persona cínica pues diría que en Rusia se está hoy lejos de ser una democracia plena. Es que no, pero también que al menos no es un régimen socialista. Bueno, en parte es eso. O sea, ya mucho tienen con no tener la estructura para crear una democracia, ya para que encima de eso le metas comunismo, ¿no? Le metas socialismo, sovietismo. Ya demasiado tienen para eso. O sea, es una exageración colocar una estructura soviética, una estructura como la rusa. La estructura, no, o sea, también es muy ligero juzgar la constitución rusa como dictatorial, autócrata, el otro que malo, es bastante ligero.
Es bastante ligero, es como decir que todos tienen que ser como tú, ¿no? Es así. O sea, ¿cuándo has visto tú que en Rusia haya, entre comillas, la democracia que tanto hablamos acá? ¿No? Si ni siquiera acá en Perú hay democracia, mira, hay una cúpula onejera caviar de Vizcarra y sus amigos. Eso es lo que yo veo, una cúpula onejera caviar. Se reparten los puestos, ¿no? Hasta ahí para repartir a los amigos con mucho swing, ¿no? Hasta ahí para eso, ¿no? O sea, es así, ¿no? En Rusia lo que hay es un régimen pues autocrático, siempre ha sido así, siempre ha sido así, ¿no? Ha habido intentos de no autocracia, ¿no? Pero no han prosperado mucho. La República de Novgorod no prosperó, no prosperó, los príncipes rusos deshacieron la República de Novgorod y no fue la gran cosa, no fue una catástrofe, no fue nada, simplemente la gente vivió normal como si nada. Eso fue en la época de Rurik, la dinastía de Rurik, de la época de los principados. Ahí fue, o sea, no fue no fue una hecatombe política, ¿no? Cuando se desaparece la República de Novgorod, que es una república que iba por todo el Ártico, casi todo el Ártico de Rusia, casi todo era su frontera era el Polo Norte, todo eso era Novgorod, República de Novgorod, ¿no? Y bueno, pues no fue nada especial su caída, ¿no? En Rusia siempre ha habido autocracia. Pedro el Grande era un autócrata, siempre ha sido así. Siempre el sistema está hecho en Rusia para eso, para una autocracia. Tienen bosques y llanuras. Las llanuras son de fácil movilidad para pueblos nómades. Por eso fueron conquistados, sometidos al vasallaje por la dinastía de Genghis Khan. Fueron sometidos por eso. Entonces, ¿qué hacen? Se reagrupan en un solo principado, que es el de Moscovia, y de ahí comienzan a defenderse. Y comienzan después a expandirse. Pero para eso necesitabas autocracia, no votos. No, eso era. ¿No? Pues, y cuando llegan los soviéticos, crean, sobre esa base del zar, crean o sea, no desmantelan nada de la base del zar, hasta se ponen a veranear en las dachas, que son las casas de campo de los boyardos, de los nobles. O sea, no desmantelan nada. Más bien viven como viven los boyardos, como los nobles de esa época, los jerarcas del Partido Comunista. O sea, no hubo mucho cambio. El único cambio fue superponer el sistema soviético, que justamente era peor todavía. Era recargar de más autocracia el tema. O sea, fue mucho más dictatorial que lo que hubiera sido con un autócrata, Romanov. Porque los Romanov crean autocracia, los Rudit crean autocracias locales, los Romanov crean una autocracia más centralizada. Y los soviéticos lo que hacen es a esa misma autocracia, que es local, creando partidos como un partido comunista local dominado por el Partido Comunista Central, o sea, lo sovietizan, ¿no? Esa autocracia local, y la autocracia central lo sovietizan bajo una nomenclatura, un grupo de personas que alcanzan en un sofá, ellos deciden todo, y todo el Partido Comunista decide en base a esa nomenclatura. Entonces, ellos lo que hacen es eso. En eso consiste el tema político aquí en Rusia, en el Soviet. Entonces, hacen eso y para colmo, no crean una democracia, el despotismo industrial se vuelve un despotismo burocrático. Eso es lo que pasa. O sea, ellos crean movilizaciones forzadas. ¿Para qué? Para crear el despotismo industrial. Ellos industrializan la zona, pero no para mejorar la condición de vida, no, más bien los terminan haciendo morir de hambre. Eso es lo que hace. Eso es el régimen soviético, ¿no? Si antes los hacían morir de hambre en los campos llevándose sus cosechas, ahora pues te harán morir de hambre en las ciudades, haciendo que tú gastes tu dinero y te quedes sin nada. Ese es el mismo esquema. Es el mismo esquema, no es ningún invento. No han inventado nada de lo que está pasando ahorita. Solamente que lo están pasando a otro formato, el formato urbano. Entonces, ese es el sistema soviético. El sistema soviético crea un despotismo industrial, ¿no? Es un despotismo industrial. Eso es lo que crea. Después ya va a venir el despotismo tecnológico, pero eso ya lo vamos a ver dentro de poco. Cuando las redes tecnológicas se terminen de implementar. Ahora recién están empezando a implementarse, o sea, están en pañales todavía, pero esto va a ser rápido. Ni siquiera te vas a dar cuenta, ya se va a implementar todo. Ya se está haciendo ahorita.
pero en ese tiempo del soviético era las redes industriales y los mercados de los productos industriales. Cuando chocaban había guerra. O si no, no había guerra. ¿Por qué vas a pelear? ¿Por gusto? No, no, no. Se peleaba por algo. Por algo. ¿No? Y la gente pues era carne de cañón, como siempre. Entonces, esto es el régimen soviético. Y ahora pues tenemos el régimen de Putin. Putin es un régimen autocrático. Claro que sí. Siempre ha sido un régimen autocrático en Rusia. O sea, qué te sorprendes? La gente vive así. Viven bajo ese régimen autocrático. No creen en la democracia. Es un nombre nada más, o sea, ellos no quieren, ¿por qué? Porque ¿qué es para ellos la democracia? Son los oligarcas, o sea, un grupo de ricos que se reparten todo, les vendes todo lo que es del pueblo, se lo reparten y se hacen ricos y viven solamente bien entre ellos. Entonces la gente no quiere oligarcas. ¿Te recuerda eso a la privatización de los 90? Aunque la privatización de los 90 eran de bienes que ya estaban devaluados, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Allá en Rusia no tanto así, no tanto así. No estaban tan devaluados los bienes allá en Rusia. Acá sí, o sea, todo eso ya era acá en los 90 pues era una carga enorme, ¿no? De gente que estaba ahí por favores políticos, que recargaba bastante el Estado. Allá en Rusia no era tanto así. Recuerda que solamente la gente del Partido Comunista tenía gollerías, igual que pasa en China. Igual que pasa en China. Entonces lo que hace ahora Putin simplemente es terminar con el poder de los oligarcas. ¿Por qué? Porque es una autocracia. En la autocracia no se admiten oligarcas. Es eso. Es eso. O sea, no es que Putin es malo porque es autócrata, porque no hace democracia. Bueno, quiero escuchar a esos rojetes decir lo mismo de Fidel Castro, ¿eh? Que tiene ya... que ha tenido casi toda su vida ahí gobernando, ¿no? Con su partido comunista único, ¿no? Me gustaría escuchar también lo mismo de ellos, ¿no? Es así. Bueno, vamos a ver qué pasó acá, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver el siguiente. El siguiente punto, para terminar, es el emperador Palpatine. Sí, ese quiero, quiero hablar de él. Quiero hablar del emperador Palpatine. Ese es el otro golpe de estado, ¿no? El emperador de la guerra de las galaxias. La transición de Adolfo Hitler de canciller democrático a dictador imperial es la obvia inspiración detrás del argumento de las entregas 1, 2 y 3 de la saga La Guerra de las Galaxias. O sea, no, simplemente es una alegoría, está dando referencia a alguna película, siempre es así. O sea, el truco, el entretenimiento está en ver a qué se está refiriendo. Ese es el entretenimiento de una película, no que, uy, me dio tristeza, me dio miedo, no, me dio alegría, me puse a llorar, no. El entretenimiento es saber a qué se refiere. Entre ellas, el senador Palpatine organiza en secreto una rebelión independentista contra la República, que le sirve como excusa para exigir poderes plenos al Senado, ser nombrado emperador y convertir la República en un imperio galáctico. En una de las escenas más recordadas de los seguidores de la saga, la senadora Padme Amidala ve cómo el Senado aplaude con entusiasmo la conversión de la democracia en una dictadura. ¿Te recuerda eso lo que está pasando ahorita en Perú? Y pronuncian una de las frases más recordadas del cine de las últimas décadas. Escucha bien la frase. Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. El mismo aplauso que tú le diste a Vizcarra en octubre del año pasado, ¿ya? Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Y así es como terminamos esta entrega de Realby Política. ¿Ok? Recuerda, así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. El aplauso que tú diste cuando cerraron el Congreso que tú elegiste. Inteligente. ¿Ya? Así es como muere, ¿no? El aplauso que tú ya no das cuando te das cuenta que este Congreso no es tan bueno como el anterior. Es peor que el anterior. ¿Sabes por qué? Porque tú también eres peor que hace unos meses antes. Así eres de peor. Y mañana, y pasado mañana vas a ser mucho peor todavía. Y lo que elijas va a ser tan peor como lo que tú eres ahora. ¿Ya? Así que no es que, o sea, de que ahora sí elegiremos bien. No. Va a ser peor porque la gente es peor. Esto es Realby Política. Y recuerda, la verdad está a la vista.
agrégate pues a nuestros grupos. Aquí lo puedes ver, como aquí puedes ver los grupos a los cuales puedes agregarte según la red social que uses. Saludos, hasta luego, la verdad, hasta la vista, bye.